los participantes de Ayacucho, ¿verdad? La asignatura de Ciencias Básicas 2 trata, digamos, de alguna manera de explicar los mecanismos fisiopatológicos, inmunológicos y farmacológicos en el abordaje de las enfermedades en el niño y el adolescente, en odontopediatría, ¿no? Entonces, esta primera parte vamos a hablar y vamos a integrar un poco los conceptos de fisiopatología. Hoy vamos a eh, hablar sobre las generalidades de la fisiopatología y también comentar algunos mecanismos fisiopatológicos que tratan de alguna manera de explicar, ¿no?, el desarrollo de las enfermedades bucales en el niño y el adolescente. Estableciendo, claro, ciertas particularidades, ciertas características que presenta el niño y el adolescente y que éstas de alguna manera van a modular o van a hacer que exista cierta variación, ¿no? Sobre todo en el desarrollo, en la manifestación, y eso va a permitir de alguna manera también quizás un poco establecer algunas características respecto al pronóstico y respecto a la terapia que ustedes van a tener que decidir durante el proceso del abordaje de un paciente odontopediátrico. Quisiera un momentito, voy a grabar, me permiten la opción de grabar la grabación para que ustedes tengan la grabación y así no exista ningún inconveniente para efectos de las evaluaciones. Muy bien. ¿Cómo nosotros definimos, cómo nosotros, eh, digamos, conocemos, cómo establecemos la fisiopatología para efectos de, sobre todo, el entendimiento, ¿no?, de la comprensión de lo que es un fenómeno patológico? Cuando nosotros, digamos que nos relacionamos con un niño, ¿no?, con un paciente niño, realmente lo que ocurre es que el niño siempre va a acudir usualmente pues con una patología, ¿no?, con una enfermedad, con un problema. Y lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar es justamente reconocer el problema, ¿no?, identificar el problema, lo que en la parte clínica nosotros conocemos como diagnóstico, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer es el diagnóstico. Y todo lo demás, creo, ya viene, digamos, basado justamente en el diagnóstico, ¿no? Porque para hacer un buen pronóstico requerimos de un buen diagnóstico. Para establecer un buen plan de tratamiento requerimos de un buen diagnóstico. Entonces, la clave está en el diagnóstico. Y el diagnóstico, pues no solamente es el conocimiento de la enfermedad, no solamente es la identificación del problema, ¿no?, sino va un poco más allá. Va a conocer cuáles son los mecanismos mediante el cual se produce la enfermedad, ¿no?, cómo se genera la enfermedad, cómo una enfermedad es causada siempre por un factor, ¿no? Siempre hay un factor causal. Las, las enfermedades no se pueden dar, pues, por una, digamos, por una situación sobrenatural, por algo que nosotros no podríamos explicar. Siempre hay una causa, siempre hay un factor que va a causar la enfermedad. Hola, mi Pero chica. esa enfermedad, usualmente, lo que va a, digamos, a establecer es una alteración en la salud. O sea, cuando nosotros hablamos de enfermedad, decimos que la enfermedad es la pérdida de la salud. Pero desde el punto de vista operativo, es decir, para entender el mecanismo, ¿no?, es decir, cómo se genera la enfermedad, pues tenemos que entender primero la fisiología. La fisiología, es decir, las características funcionales, ¿no?, de los elementos que constituyen pues nuestro organismo. En primer lugar, recordemos nosotros de que las células son la base anatómica, fisiológica, estructural, genética de nuestro organismo, ¿no? Son las unidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de fisiología, tenemos que establecer de que esa célula, para que esté en salud, tiene que estar en un estado de homeostasis, ¿no? ¿Qué cosa es la homeostasis? Es un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio no es estático, sino es dinámico, ¿no? ¿Qué significa un equilibrio dinámico? Significa de que las variables homeostáticas, por ejemplo, ¿no?, pH, temperatura, concentración de oxígeno, concentración de electrolitos,
concentración de, qué sé yo, todos esos elementos están en, digamos, en un estado, en un intervalo en el cual la célula puede generar o puede realizar su función. Un ejemplo, ¿no? Los odontoblastos que están en la pulpa dental, entonces, en una pulpa sana, los odontoblastos, para que digamos que la pulpa esté sana, los odontoblastos tienen que estar en un estado de homeostasis. Entonces, todas las variables homeostáticas en la pulpa, por eso les decía, concentración de oxígeno, concentración de electrolitos, agua, pH, temperatura de la pulpa, etcétera, tienen que estar en intervalos homeostáticos. Y esta homeostasis es dinámica, no es estática, porque estas variables no son un número, pues, y ese número es infinito, si están en una variable o están en un intervalo. Es decir, hay valores máximos y valores mínimos homeostáticos. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de pH, el pH del medio en el cual están todas las células es 7.4 más menos 0.4. Es decir, el pH puede variar entre 7.8, ¿no es cierto? Y 6.9 o 6, o 7, perdón. Entonces, en ese intervalo tiene que variar. Mientras no supere el 7.8 y mientras que no disminuya del 7, entonces a eso le llamamos nosotros homeostasis de tipo dinámico. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Quiere decir que el medio, por más homeostático que sea, o sea, por más equilibrio que exista, pues las variables nunca están estáticas. Siempre hay pequeñas variaciones, ¿no? Pero que no deben de sobrepasar esos límites superiores ni los límites inferiores. ¿Cuándo nosotros hablamos de la pérdida de la homeostasis? Pues cuando se supera el límite superior o el límite inferior de una variable. Por ejemplo, ¿no? Si volvemos al pH, si el pH debe ser máximo 7.8, pero en un determinado momento llega a 8, entonces ya se rompió ese equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se superó el límite de este intervalo. De igual manera, si fuese en el rango inferior. Entonces, en ese momento, se rompió la homeostasis, se rompió el equilibrio y en ese momento estamos hablando nosotros de una enfermedad. La enfermedad se produce en ese momento. Pero ¿por qué se rompe esta homeostasis? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es digamos, la causa del rompimiento de este equilibrio, ¿no? Siempre hay una causa, por eso les decía, ¿no? Las enfermedades todas tienen una causa, todas sin excepción. Hay un grupo de enfermedades conocidas como las enfermedades idiopáticas, ¿no? ¿Qué es una enfermedad idiopática? Una enfermedad idiopática es una enfermedad de causa desconocida. O sea, no es que sea una enfermedad que no tenga causa, sino es una enfermedad de causa desconocida. Hoy en día, en realidad, el término idiopático quizá está siendo reemplazado porque hoy en día ya se integra, ¿no es cierto?, el concepto de, para enfermedades sobre todo, no solamente idiopáticas, sino en general, el concepto de la multicausalidad. Y es así de que, por ejemplo, las enfermedades tienen causas determinantes, ¿no? Causas coadyuvantes, causas concomitantes, o causas primarias y secundarias. Entonces son varias las causas. Entonces, en realidad, las enfermedades idiopáticas no es que no tengan causa, ¿no? Sino tienen una causa desconocida. Pero toda enfermedad, o sea, todo rompimiento de la homeostasis, siempre es causado por algo. ¿Y qué es ese algo? Es la causa de la enfermedad. Y ustedes saben que las causas de las enfermedades también se agrupan, ¿no? En diferentes grupos. Por ejemplo, hay enfermedades cuyas causas son físicas. Por ejemplo, causas mecánicas, ¿no? Un golpe, un corte, una punción, ¿no? Los mismos rayos ultravioleta, las radiaciones ionizantes, ¿no? El calor, el frío, son causas físicas. Entonces, ¿qué hacen estos factores causales? Lo que hacen es romper la homeostasis. ¿Y cómo rompen la homeostasis? Bueno, dependiendo de cuál es su mecanismo de acción, o sea, cuál es su fisiopatología, en otras palabras, ¿no? Porque, miren, algunos factores causales pueden alterar, por ejemplo, la membrana de la célula.
y al alterar la membrana de la célula, pueden hacer, por ejemplo, que el equilibrio electrolítico entre el extracelular y el intracelular se altere, ¿no? Pueden causar eso. En algunos casos, algunas causas pueden, por ejemplo, alterar el pH del medio extracelular, aumentando de repente, ¿no?, la acidez o aumentando la alcalinidad, o sea, rompiendo ese equilibrio, ¿no?, de la homeostasis en cuanto al pH. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros ¿Qué pasó? de enfermedad desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la fisiopatología, estamos hablando de un rompimiento de ese estado de equilibrio dinámico que es la homeostasis. Ahora, otro concepto importante que nosotros tenemos que internalizar es que las enfermedades, ¿no?, constituyen una interacción entre la causa y la célula. O sea, en otras palabras, ¿no?, las enfermedades se inician a nivel celular. Y aún más que eso todavía, ¿no? En realidad, siendo lógicamente la célula la unidad anatómica, fisiológica, ¿no?, histológica, embriológica, genética, pues aún más nosotros podríamos decir de que los factores causales lo que hacen más bien es alterar las moléculas, ¿no?, los elementos moleculares que están formando parte de las estructuras celulares, ¿no? O sea, en realidad esa interacción va mucho más allá que solamente la célula. Y entonces, ese mecanismo, ¿no?, en el cual un factor causal actúa sobre una molécula o sobre una estructura celular, sobre una proteína de membrana, sobre de repente alguna organela citoplasmática, un ribosoma, o sobre el ADN de la célula, o sobre cualquier elemento, ¿no?, que forma parte de la célula, pues lógicamente esa interacción de la causa con esos elementos es lo que explica la fisiopatología de una enfermedad. Entonces, para que nosotros podamos entender la fisiopatología, es imprescindible, pues, recordar un poco, ¿no?, de la biología, de la fisiología, ¿no?, de la anatomía, etcétera, para establecer, ¿no es cierto?, cuáles son estos mecanismos fisiopatológicos. Todas las enfermedades tienen su mecanismo fisiopatológico. Inclusive quiero decirles de que, por ejemplo, hay enfermedades que tienen signos similares, ¿no? Signos similares. Pero la fisiopatología en la generación de esos signos son diferentes. Un ejemplo. Ustedes saben, por ejemplo, que en niños las lesiones, no solamente en niños, ¿no?, pero en este caso en niños, las lesiones herpéticas son bastante comunes, ¿no? Las infecciones por herpes tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿no? Entonces, lo que generan las lesiones herpéticas es lesiones vesiculares, ¿no? Vesículas. ¿Ok? Vesículas. Muy bien, nosotros sabemos que las vesículas son lesiones, pues, ¿no?, tipo, digamos, eh, estructuras que contienen digamos, un líquido, ¿no? Y estas se forman por una interacción, en el caso del herpes, por una interacción del virus con las células, lógicamente, en el cual existe todo un fenómeno fisiopatológico. Muy bien, pero se forman esas vesículas. Pero, por ejemplo, otra enfermedad vesicular es el pénfigo, ¿no? Y en el pénfigo también se pueden formar vesículas y, lógicamente, se pueden formar también ampollas. Entonces, estas vesículas en el herpes y en el pénfigo tienen similitud. Inclusive quiero decirles que son vesículas intraepiteliales, o sea, están dentro del epitelio. Tienen, digamos que, la misma constitución. Clínicamente la vamos a observar similarmente, ambas. Pero la fisiopatología es diferente. La fisiopatología en el herpes, por ejemplo, es totalmente diferente a la fisiopatología del pénfigo. Pero desde el punto de vista clínico, ¿no?, las dos estructuras se parecen, son similares. Por eso es importante, ¿no?, el conocimiento de la fisiopatología. Porque la fisiopatología, además de que a nosotros nos permita, ¿no?, un poco conocer la fisiología, la función celular, la respuesta inmunitaria, por ejemplo, normal, apropiada, de todos los elementos celulares, tisulares, en este caso de los tejidos bucales, en el niño y el adolescente,
pues también por otra parte, ¿no? Nos va a permitir que nosotros esos conocimientos la Menciono que podamos sácamelo. vincular, ¿no es cierto?, Menciono. con mecanismos patológicos. No se usa mi otro lente. Entonces, cuando hablamos nosotros de patología, estamos hablando, ¿no?, de lesión, de daño, de respuestas de los tejidos vascularizados a ese fenómeno lesivo, ¿no? Una característica importante de los tejidos vascularizados es que frente a un factor causal, frente a un factor patológico, ¿no es cierto?, siempre ese tejido vascularizado va a reaccionar con una respuesta protectora inespecífica, ¿no?, propia de los tejidos vascularizados, que es la inflamación. La inflamación es una respuesta defensiva inespecífica, ¿no?, de todo tejido vascularizado frente a una agresión, frente a un factor lesivo. Entonces, los procesos inflamatorios tienen lógicamente una fisiopatología. Y nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto?, la fisiopatología. Ahora, si bien es cierto, ¿no?, la respuesta inflamatoria, siendo inespecífica, tiene, digamos, un mecanismo general en todo tejido vascularizado. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, en el riñón, en el hígado, en el hueso, en la pulpa dental, en la mucosa bucal, en el tejido nervioso, etcétera, que son tejidos vascularizados, los fenómenos inflamatorios son los mismos. O sea, se da de forma similar. Es una reacción defensiva vasoactiva, ¿no?, donde se desencadena una serie de mecanismos de protección. Pero, ¿habrá alguna diferencia? Los mecanismos básicos no son diferentes, ¿no? Hay vasodilatación, hay vasocongestión, hay exudado plasmático, exudado leucocitario. ¿Pero habrá alguna diferencia sustancial? No, pero sí hay variaciones. De repente la intensidad, de repente en algún tejido, en algún órgano será menos intenso, por diferentes razones. Por ejemplo, ¿no?, la cavidad bucal, por ejemplo, es una cavidad altamente séptica, es una cavidad húmeda, por ejemplo, expuesta a movimiento, etcétera, ¿no?, expuesta de repente a procesos masticatorios, a alimentos fríos, calientes, etcétera. Entonces, eso la va a hacer modular ligeramente, ¿no? Es decir, no va a hacerla cambiar al fenómeno básico, sino de repente la va a hacer menos intensa, más intensa, moderada, qué sé yo. Pero el fenómeno inflamatorio siempre va a seguir su curso, va a ser similar. Claro, lo que sí podemos decir que una respuesta inflamatoria aguda, o sea, aquella que se da en corto tiempo y es de forma rápida, claro que va a ser diferente con una respuesta inflamatoria crónica o crónica granulomatosa que se va a dar en más tiempo. Eso sí, porque inclusive los componentes celulares, los componentes moleculares, los componentes císticos, sí van a tener ciertas particularidades. Entonces eso nos permite entender la fisiopatología. Entonces, si nosotros entendemos ese mecanismo fisiopatológico de una enfermedad, lógicamente que nos va a dar seguramente mucha más información, muchas más armas para poder tener un diagnóstico correcto, un diagnóstico certero. Entonces, la fisiopatología lo que hace es no solamente fusionar per se a la fisiología y la patología, no, sino lo que hace es explicar mecanismos, ¿no?, de cómo y por qué ocurre la enfermedad, ¿no? Y entonces, al saber nosotros cómo y por qué ocurre la enfermedad, podemos nosotros explicar y entender mucho mejor una manifestación clínica, ¿no? Oye, ¿por qué es roja? ¿Por qué duele? ¿Por qué es una vesícula intraepitelial, subepitelial? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso, en la aplicación clínica, nos va a permitir a nosotros, lógicamente, si entendemos todo eso, nos va a poder dar las armas para poder tener, de repente, pues, buenas decisiones terapéuticas, ¿no?, frente a nuestros pacientes. Por eso les decía, ¿no?, si nosotros comprendemos bien, si nosotros entendemos bien, si nosotros no solamente identificamos a la enfermedad como tal, sino entendemos el mecanismo fisiopatológico, pues eso nos va a permitir tener, lógicamente, una visión amplia, una visión profunda de lo que tiene el paciente y
eso seguramente nos va a llevar al éxito. De ahí la importancia de la fisiopatología. Además, el conocimiento de la fisiopatología, aparte de que nos permite a nosotros, ¿no?, explicar mecanismos, ¿no?, fisiopatológicos a nivel celular, a nivel tisular, a nivel de órganos y a nivel de todo nuestro sistema, pues nos va a permitir comprender, ¿no?, cómo es una enfermedad, Pepe, cómo se desarrolla una enfermedad. mi lab, ¿Por qué se diferencia una enfermedad? Si bien es mi cierto, ¿no?, lab, podemos decir, a ver, las causas, hemos dicho, hay causas mi lab. físicas, ya hemos mencionado algunas. Hay causas Escúchame. químicas, ¿no? Por ejemplo, ácidos, álcalis, ¿no?, venenos, qué sé yo, son sustancias que van a provocar lesión, daño en la célula y en los tejidos. O de repente causas biológicas, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoarios. O causas inmunológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder comprender mejor cómo ese factor causal actúa sobre la célula, ¿no? ¿Qué cosa es lo que provoca? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Qué elementos químicos, qué componentes celulares, qué estructuras celulares están afectadas, ¿no? Y entender mucho mejor esa interacción entre el factor causal y la célula o los tejidos normales. Entonces, la fisiopatología nos permite conectar, ¿no?, la causa con el efecto. O sea, ¿cuál es el efecto? Lesión, daño, ¿no?, provocado por un factor. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿No? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿No? Eso nos hace entender la fisiopatología. Si bien es cierto, la fisiopatología de muchas enfermedades pueden tener similitud, pero muchas veces hay ciertas particularidades que las pueden diferenciar, ¿no? Y que eso puede marcar, digamos, una información para que nosotros podamos no solamente hacer un buen diagnóstico, ¿no?, sino, ya les estoy mencionando que después de hacer un buen diagnóstico, lógicamente, lo demás seguramente tendrá éxito. Entonces, cuando nosotros explicamos la fisiopatología, vamos a poder, por ejemplo, identificar fácilmente la causa, ¿no?, de una enfermedad. ¿Cuál es la causa? Y nosotros tenemos, lógicamente, la obligación de determinar cuál es la causa de una enfermedad. Ya les he dicho, no hay enfermedad de causa, digamos, que no tenga causa, no hay enfermedades que tengan, pues, causas sobrenaturales, ¿no? Eso en la Edad Media, ¿no? Y en muchos, de repente, en muchas poblaciones, en muchos pobladores, de repente, de algunas poblaciones, aquí en el Perú inclusive, pues le asignan a alguna enfermedad alguna causa sobrenatural. Eso para nosotros no existe. Todo tiene causa. Y cuando nosotros establecemos una relación con nuestros pacientes, con mucha mayor razón, si es un niño, los padres tienen el derecho de saber cuál es la causa de la enfermedad. O por lo menos, ¿no?, hacer nosotros una aproximación sobre la causa de la enfermedad. Conocer cuáles son esas vías moleculares, ¿no?, cuáles son esas moléculas que están afectadas. ¿De qué manera, ¿no?, están afectadas? ¿Cómo el factor causal afecta a esa molécula? ¿De qué manera, no? Y entonces, al saber lógicamente de qué manera, cómo, al identificar esa relación, nosotros podemos lógicamente conocer, ¿no?, y saber cuáles son esos síntomas, cuáles son esos signos, cómo se generan esos signos, cómo se generan esos síntomas. Y entender mucho mejor, ¿no es cierto?, a la enfermedad. Entonces, la fisiopatología nos permite esa conexión causa-efecto, y el conocimiento de esa conexión causa-efecto nos facilita tener un razonamiento clínico mucho más acertado, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, sé la fisiopatología de una enfermedad, pues lógicamente lo voy a poder enlazar, lo voy a poder vincular fácilmente a mi razonamiento clínico. Por eso que las ciencias básicas se llaman así, ciencias básicas. Yo les aseguro, estimados participantes, si ustedes conectan, ¿no es cierto?, entienden la fisiopatología de las enfermedades, ustedes la parte clínica lo van a entender mucho mejor. ¿Por qué les digo? Porque
nosotros, ¿cómo reconocemos a un enfermo? ¿No? ¿Cómo reconocemos a un enfermo? A un enfermo lo reconocemos usualmente por sus signos y síntomas, ¿no? Viene a la consulta, bueno, tiene un cambio de color, de repente una tumoración, tiene un cambio de color, qué sé yo, ¿no? Notamos algo, un signo, ¿no? O de repente el paciente también nos refiere, pues, que le molesta, que le duele, que le arde, que le quema, qué sé yo. Entonces nosotros supuestamente al inicio reconocemos a la enfermedad por esas características clínicas, pero nosotros tenemos que entender por qué ese enrojecimiento, por qué esa tumoración, ¿no? ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Qué mecanismos fisiopatológicos moleculares, ¿no? ¿Qué células, de qué manera se están afectando? Porque teniendo esa información, es probable, ¿no? Es mucho más probable de que la terapia que nosotros le demos sea la adecuada y por lo tanto el éxito esté asegurado. Porque eso es cierto. Porque nuestra terapia, ¿no es cierto? Ya va a ser una terapia dirigida, ¿no? Va a ser una terapia dirigida. ¿A qué? A solucionar el problema, ¿no? A solucionar el mecanismo, a solucionar la alteración, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder identificar, ¿no es cierto?, cuál es realmente, ¿no?, la falla y poder nosotros, de alguna manera, establecer terapéuticas, pues, directas, ¿no? Terapéuticas dirigidas a solucionar el problema. Muchas veces nosotros, cuando no tenemos un buen diagnóstico, cuando no establecemos bien ese mecanismo fisiopatológico, no sé si les ha pasado a ustedes, pues sabemos, damos una terapia y la terapia no tiene éxito, ¿no? No tiene éxito. Y seguramente no va a tener éxito, ¿no? Mientras no establezcamos nosotros toda esa información de la fisiopatología y no la enlacemos, ¿no?, con nuestro razonamiento clínico. Y no solamente para efectos de las terapias dirigidas, ¿no?, sino también para establecer estrategias preventivas, ¿no? Es decir, ¿no?, si yo conozco un mecanismo, es decir, yo conozco un mecanismo, ya sé qué es lo que ocurre cuando hay una interacción de una determinada causa con determinadas células, yo puedo establecer lógicamente estrategias preventivas, ¿no? Puedo hacer un seguimiento, puedo hacer un monitoreo correcto, ¿no?, de lo que puede o de lo que está ocurriendo. Entonces, eso me permite, ¿qué cosa? Que yo pueda tener mejores decisiones clínicas. Entonces, la fisiopatología, claro, en este caso, ¿no?, la fisiopatología me permite eso. En esta asignatura, ustedes van a también recibir información sobre la inmunología. Porque la inmunología también, si nosotros entendemos bien cómo responde un tejido, ¿no?, cómo es nuestro mecanismo o cómo es el mecanismo inmunológico, sobre todo del niño y del adolescente, pues lógicamente vamos a poder nosotros comprender en forma general, en forma profunda, cómo es esta interacción, ¿no?, del factor causal con, digamos, la célula, con los tejidos, con los órganos, especialmente a nivel de la cavidad bucal o a nivel del sistema Ángel, estomacal. llama, Pepe, llama a Ángel. Entonces, la fisiopatología es esto, ¿no? Me está La llamando, estoy en clase. fisiopatología nos permite, ¿no es cierto?, comprender en toda su amplitud, en toda su profundidad a la enfermedad, ¿no es cierto?, y entender los mecanismos de cómo el factor causal, ¿no?, altera a la célula, cómo hace que la homeostasis se pierda. Entonces, cuando hablemos nosotros de enfermedades, prácticamente las enfermedades no son más que la pérdida de la homeostasis, ¿no?, la pérdida de ese equilibrio. Todos los factores etiológicos, físicos, químicos, biológicos, inmunológicos, nutricionales, etcétera, etcétera, lo que hacen es, para generar una enfermedad, rompen el equilibrio homeostático de las células, de los tejidos, de los órganos, etc. Y eso nos permite, lógicamente, el entendimiento, nos permite comprender todos Sí, estos fenómenos, la fisiopatología. Entonces, un poco a manera de hacer un resumen, ¿no?, hasta este momento, diríamos que, ¿cuál sería la importancia práctica del conocimiento, ¿no?, de este mecanismo de interacción de la causa y las estructuras, digamos, que determinan la homeostasis celular, ¿no?, en el niño y el adolescente, ¿no? En primer lugar, pues claro, ¿no?,
generar, establecer un diagnóstico preciso. Eso es, un diagnóstico preciso. ¿No? Identificar qué alteraciones patológicas o fisiopatológicas, ¿no? Están, incluyendo, ¿no? Incluyendo inclusive algo que nosotros no la podemos determinar a través del conocimiento de la parte clínica o de los mecanismos, digamos, previos o la información previa que tenemos sobre fisiología, sobre patología, porque cuando nosotros elaboramos una historia clínica, ¿no es cierto? ¿Consiste en qué? En recopilar una serie de datos, ¿no? Nosotros tenemos que recopilar. Mientras más cantidad de datos recopilemos, lógicamente tendremos mayor información para establecer una conclusión, que es el diagnóstico. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar, ¿no? Para el conocimiento de la presencia, de repente, de una alteración, o para establecer el mecanismo, de repente, de molecular de una molécula o de un factor causal con una estructura celular, pues tenemos que hacer ciertos exámenes, lógicamente, de evidenciación, ¿no? Por supuesto. Y en el diagnóstico, para que sea preciso, tenemos que evidenciar, pues, lógicamente, ¿no? No se trata solamente de hacer una buena recopilación de información, tanto en el interrogatorio, tanto en el examen clínico, utilizando las técnicas clínicas correctas, sino también hay que recopilar información que nos los va a brindar, ¿no es cierto?, los exámenes auxiliares, ¿no? Importantísimo. ¿Ya? Exámenes auxiliares que a nosotros nos permite conocer, ¿no es cierto?, lo que nosotros no podemos obtener, la información que nosotros no podemos obtener a través del interrogatorio o a través del examen clínico. Entonces, de ahí nosotros tenemos que utilizar todos los exámenes auxiliares que estén a la mano, ¿no? Lógicamente, orientando hacia nuestro diagnóstico, ¿no? Orientando hacia la recopilación de información que a mí me va a servir para realizar un buen diagnóstico. Entonces, por ejemplo, podemos ordenar hemogramas, podemos ordenar de repente exámenes microbiológicos, de repente biopsias. Y lógicamente todas ellas nos darán pues información que nos permita arribar, lógicamente, ¿no? Y completar esa información que nosotros queremos para hacer un diagnóstico preciso. Y eso es parte también de la evidenciación de lo que nosotros teóricamente podemos pensar, ¿no? Porque, a ver, si nosotros pensamos, a ver, que por ejemplo, les daba el ejemplo de la vesícula del herpes y del PEC. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, hoy esto puede ser pénfigo por esto y por otro, bueno, tendré que evidenciarlo eso, porque eso está solo en mi raciocinio. Tendré que evidenciar realmente de lo que yo estoy pensando es correcto. O sea, no solamente la información que yo voy a obtener es solamente una información que me permite a mí analizar, sacar conclusiones, ¿no? Sino también evidenciarla. ¿Y cómo la evidencio? Con estas pruebas, ¿no? O quizás de repente digo, oye, esa vesícula es intraepitelial. Bueno, desde el punto de vista clínico, las vesículas intraepiteliales, cuando se rompen, no sangran. ¿Ok? Pero ¿eso ocurrirá siempre? Quizás no. Entonces tendría que hacer de repente una biopsia para realmente evidenciar que esa vesícula es intraepitelial. Porque es la única forma de evidenciar. Tener la certeza, ¿no? Entonces, es importante también, y no hay que olvidarnos, de utilizar el examen, ¿no?, auxiliar, el examen que me permita a mí evidenciar o tener la certeza de lo que yo estoy pensando. Y entonces, a partir de este diagnóstico preciso, yo voy a tener, lógicamente, un pronóstico fundamentado. Ese mi pronóstico, ¿no? No solamente va a, digamos, decirnos de que, bueno, la lesión, el paciente, ¿no?, se va a curar, o la enfermedad se va a curar, o va a recidivar, o no se va a sanar, qué sé yo, ¿no? Sino que mi pronóstico va a estar fundamentado en ese raciocinio y en esa evidencia. Entonces, mi predicción va a estar basado en mecanismos conocidos, en mecanismos evidenciados, y por lo tanto, seguramente mi pronóstico también va a ser certero, ¿no?
Entonces, muchas veces nosotros hacemos nuestro pronóstico, ¿no? Y de repente no coincidimos o nuestro pronóstico no coincide con la realidad y nosotros comentamos y decimos, no, pero es un pronóstico, ¿no? Y como pronóstico puede hacer que eso ocurra o no ocurra. Puede ser, pero nuestro pronóstico tiene que estar fundamentado, tiene que estar basado en una información del conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que hemos dicho, la fisiopatología, pero evidenciada, ¿no? Evidenciada, fundamentada en exámenes de evidenciación. Y entonces, lógicamente, también, como ya les había dicho anteriormente, pues frente a eso, frente a un diagnóstico preciso, lógicamente la terapia va a ser una terapia que va a tener éxito. ¿Por qué? Porque la terapia va a estar dirigida a solucionar el problema, ¿no? Va a ser dirigida, ¿no?, a solucionar el problema. Y en base a esto, nosotros podemos también establecer una prevención estratégica, ¿no? De repente hacer intervenciones, pues, tempranas, ¿no? Antes que se produzcan daños reversibles o irreversibles, ¿no? Y que nos permita realizar estas estrategias en otros pacientes, ¿no?, que tengan similitud de características, ¿no? Entonces, nosotros podemos extrapolar ese nuestro raciocinio, siempre en cuando nosotros conozcamos todo esto basado, lógicamente, en este mecanismo de acción entre el factor causal y la homeostasis, ¿no es cierto? O la célula que está en homeostasis. Y eso nos permite, como les había dicho, un inicio en este raciocinio en base al conocimiento de la fisiopatología. De ahí que es importante el conocimiento de la fisiopatología. Claro, no solamente la fisiopatología, ¿no? Les he dicho también la inmunología, lógicamente también realizar otro tipo de, digamos, de análisis, pero básicamente este mecanismo de interacción es basado en la fisiopatología. A ver, por favor, un momentito, tengo una interrupción de mis mascotitas, o ya se fueron. No. Seguimos, Seguimos, doctor, seguimos. Listo, perfecto. Muy bien. A ver, no sé si hasta aquí alguna pregunta. Todo claro, doctor. Ya, eso espero. Eso espero.